Bueno, chicos, ya vamos a empezar. Buenas noches con todos y bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta cuarta sesión titulada Cómo realizar el planteamiento del problema y la justificación. Para esta ponencia tenemos con nosotros a un amigo, biólogo microbiólogo, es magíster en biología molecular, candidato a doctor en ciencias con mención en microbiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es docente investigador en nuestra universidad, la UPU. También docente en la Universidad San Martín de Porres, y entre más cargos, ¿no? Entonces, tengo el agrado de presentarles yo al doctor Paul Marcos Carvajal. Y doctor, el tiempo es con usted. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Aquí corriendo, ¿no? Imagino que ustedes también por diferentes actividades. Gracias eh, por estar aquí, por la invitación de Gabriel, ¿no? En estas sesiones en cuanto a poder mejorar, ¿no? Puede ser una tesis, un proyecto de investigación, un artículo. Es bueno que ustedes están interesados en la parte de investigación como médicos y eso es bastante bueno. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un ratito. Ujú. Mm, ujú. Se logra observar. Sí, doc. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, ahí está. A ver, un ratito voy a apagar la cámara. Ujú. Muy bien. El tema que se sugirió, ¿no? En consecuencia, supongo que tienen todos los temas consecutivos, tiene que ver con cómo realizar el planteamiento del problema y la justificación, ¿no? Usted está en un área muy interesante, que es el área médica, es el área, ¿no?, de salud, en el cual siempre hay muchas problemáticas, sobre todo en atención primaria de salud, por ejemplo, ¿no? En esto con la pandemia, el COVID, se ha visto vulnerado o se ha visto abierto las deficiencias que hay en sistemas sanitarios en el Perú, no solamente en salud, sino sobre todo en MINSA. Recuerda que los hospitales a nivel de Perú tienen más de 50 años y eso, la infraestructura sumada al deterioro del personal, la falta de recursos, va a haber muchas formas o ideas de poder investigar, ¿no?, en la parte médica. Entonces, esto es más o menos un esquema en el cual se muestran las etapas del proceso de investigación científica, que tiene que ver con planificación, pasamos a ejecución y obviamente comunicar los resultados en una revista, ¿no?, un artículo científico, una revista que puede ser indexada en Cielo, en Scopus, y dependiendo de los cortiles. Sea positivo o negativo el resultado, siempre hay que tratarlos de poder, ¿no?, darlo a la vista, mencionarlos, comunicarlos, ¿no? Entonces, aquí en este pequeño esquema básico sobre un protocolo de investigación, hablamos sobre el título, el abstract, el planteamiento de problema y justificación de estos, es lo que vamos a ver. Y vamos a ver que estos están ligados básicamente a los objetivos, ¿no?, del trabajo. Un poco de fundamento teórico, donde se argumenta, se da respuestas posibles e hipótesis, los objetivos de investigación generales y específicos, la metodología, que abarca el tipo y diseño de estudio, definiciones operacionales, el universo, selección, tamaño de muestra, unidad de análisis,
criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Son importantes, procedimientos para recolección de información para garantizar la parte ética. En la plan de análisis de resultados está métodos y modelos de análisis, terminando referencias, cronograma y presupuesto, ¿no? Básicamente es un esquema donde diferentes tipos de universidades se basan para poder presentarlo y buscar algún tipo de financiamiento interno, externo y poder, ¿no? Realizarlo el próximo año, ¿no? Sabiendo cuándo es el presupuesto, el cronograma y cuál más o menos es la estrategia que se va a utilizar. Dentro de este esquema básico están los dos puntos, ¿no? Que nos interesan, que es el planteamiento y la justificación, ¿no? Como les mencioné, están ligados a los objetivos, como vamos a ver. Pero repasamos rápidamente que para planificar hay que concebir la idea. Entonces, eso tiene que partir de ustedes, ¿no? Básicamente de una búsqueda rápida, ¿no? Por ejemplo, de información a través de base de datos, en PubMed, por ejemplo, buscar información bibliográfica, hemerográfica, ahora que está todo libre o actual, ¿no? Y está a la mano, se puede encontrar en forma electrónica. Eso va a ayudar a tener, ¿no? A mejorar la idea, saber a qué nos estamos enfrentando, cuál es la parte que no se conoce, por ejemplo, y me va a ayudar a armar inclusive, de acuerdo a lo que he buscado, los antecedentes. Esta diapositiva me gustó porque es la diapositiva del Instituto Nacional de Salud. Sabemos que el instituto es un organismo no que está ligado al Ministerio de Salud, pero económicamente es independiente, ¿no? Es un órgano especializado donde su lema es investigar para proteger la salud. Habla aquí sobre las prioridades nacionales. Usted siempre que vean conciben una idea, siempre traten de entrar a las prioridades nacionales que se tienen en Perú, ¿no? Para los diferentes centros hospitalarios, centros de atención, ¿no? Básicamente, investigar en salud y que tiene que ver con prioridad nacional, mencionan ellos que significa generar conocimiento y tecnología en salud, ¿no? Que es algo muy imprescindible para poder mejorar la calidad de vida del ser humano, no solamente como persona, sino comunitaria. ¿Para qué investigar? Para comprender, mejorar y aportar soluciones, salud individual y colectiva. Esto ligado básicamente a salud pública, como le dije, ¿no? Casi la falla que tenemos es la atención primaria de salud. Si se pudiese mejorar la atención primaria de salud a nivel de todo el Perú, no se colapsaría, no se descentralizaría todo tipo de especialidades en Lima, ¿no? Sino estaría dirigido, básicamente se trataría de abordar a nivel de posta, por ejemplo, a nivel de policlínico, a nivel básico, antes de saturar el sistema hospitalario que está muy, muy débil, ¿no? ¿Por qué investigar? Porque se requieren de políticas, estrategias y soluciones innovadoras basadas en qué? En lo que ustedes quieren hacer, ¿no? En el trabajo que van a plantear, pero en base de evidencia científica. En la Universidad de San Martín de Porres, que también soy investigador ahí, ¿no? Asociado al Centro de Medicina Tradicional y Farmacología, les voy a mostrar un esquema al final, se tiene que ver con plantas medicinales, ¿no? Trabajaba mucho con plantas medicinales, con extractos. Uno por ahí va en una esquina, en las mañanas me tomo una maca, me tomo una quinoa y veo que hay unos carritos que dicen, no, este es para el bronquio, para el asma, te cura todas las plantitas, ¿no? El extracto que uno toma. Pero no es así. Uno hay que hacer una metodología, ¿no? Con pruebas estadísticas, con repeticiones, para poder saber que ese principio activo de esa plantita tiene un efecto, ¿no? Antidiurético, antibacteriano, digamos, vasoconstrictor, vasodilatador, ¿no? Entonces, se necesita evidencia científica, generarla para poder apoyar algún uso terapéutico de alguna planta, ¿no? Estoy viendo como ejemplo. Entonces, para eso, ¿no? Significa para qué investigar, por qué investigar, ahí los hemos mencionado. El término planteamiento proviene de la palabra plantear, que significa enfocarnos en la solución del problema. Y a su vez, enfocar significa descubrir y comprender puntos esenciales de un problema para tratarlos, ¿no? Acertadamente,
Entonces, eso va a permitir nosotros, cosa, que podamos, de diferentes lados, tener una idea, ¿no?, amplia de lo que quiere, de lo que queremos solucionar. Obviamente ligado a la parte metodológica. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, ¿no? Interesante esta definición de Acrof en el 6.7, ¿no? Si planteamos bien cómo lo voy a desarrollar, ya estaría metodológicamente, estratégicamente resuelto. La redacción del planteamiento de problema implica una radiografía de cómo se presenta el problema, es decir, y describe viendo la problemática en el contexto mundial, latinoamericano, nacional, hasta llegar al contexto local, ¿no? Básicamente en ese orden. Allí se encuentra el problema en estudio y se aborda en dicho contexto. ¿Qué errores observan básicamente en el planteamiento del problema? No se describe el problema en un contexto mundial, latinoamericano y nacional, no va en ese orden. O profesor, no he buscado en PubMed, no he utilizado unos conectores, o de repente ni he utilizado, solamente me he limitado a Google Scholar o académico. Y no hay, ¿no? No he encontrado, me pasa eso, ¿no? Con alumnos que estoy asesorando tesis. He encontrado solo 5 artículos, doctor. Han hecho bien la búsqueda en PubMed, por ejemplo. Han utilizado el AND, el OR, ¿no? Las comillas para poder ligar y buscar, ¿no? Entonces, así, sí, solo 5 días. A ver, entramos, colocamos, encontramos más, ¿no? Entonces, a menos que seas un genio, pues, ¿no? Y que no hayas planteado un tema donde nunca has investigado, es bien difícil encontrar poca información bibliográfica actualmente, ¿no? Entonces, es importante. Falta de descripción de la situación observada en la institución en que se realizó el estudio, ¿no? A veces queremos extrapolarlo de un hospital nivel 4 a un centro de salud, ¿no? No va, siempre cada institución tiene su propia, casuística, su propia epidemiología, su propia información, ¿no? De las enfermedades que afectan, por ejemplo, o qué población está siendo atendida, ¿no? No se mencionan las técnicas de instrumentos y diagnósticos, encuestas, por ejemplo, análisis FODA, observación, no se centra en las variables del estudio, ¿no? Siempre es bueno hacer la matriz y poner ahí variables dependientes, independientes, y de acuerdo a eso enfocarse básicamente esa variable del estudio, y aparece mentira, inclusive no hay concordancia con el título que uno está planteando. Encontré esta también diapositiva donde se menciona que básicamente afina, precisa y estructura formalmente la idea y lo plasmamos por escrito. Entonces el tema de investigar va a permitir generar la idea de investigación. Entonces, ¿de qué parte? De cosas simples, ¿no? Sencillas. Por ejemplo, de repente uno está en 5.º año y está yendo a la parte clínica, hospitalaria, o está en su internado, ¿no? Básico, ¿no? Por ejemplo, ahora último, un chico quiero mejorar, me preguntaba, ¿no? Quiero hacer un trabajo sobre cuál es el mejor tratamiento para los pacientes que están postrados, que tienen escaras, ¿no? De lo que está observando, de lo que va a él estar rotando, observa cuál es el mejor antiséptico, la forma adecuada de poder limpiar y que el paciente no pueda complicar estar menos días postrado ahí, ¿no? Mejorar. Entonces, observación de la realidad a partir, ¿no? Va a permitir generar un tema de interés. Y de acuerdo a eso, van ligadas lo que les he mencionado, ¿no? Variables, hipótesis, instrumentos, participantes y objetivos. Elementos están en el planteamiento de problema, me van a permitir, ¿no? Responder a las preguntas de por qué, responderle a la pregunta para qué. Los elementos son descripción del problema, las preguntas que tengo ligado a los objetivos y cómo lo voy a justificar, ¿no? Están unidos estos de aquí, demuestran que el estudio es necesario e importante, por qué y para qué. El título va ligado también a los objetivos, ustedes saben, pues, ¿no? Espacio, tiempo, tiene que estar ahí, ¿no? En el título plasmado. Las preguntas que uno se hace orientan hacia las respuestas que se buscan, deben ser concretas y precisas,
y los objetivos señalan a lo que se aspira y lo que se debe expresar con claridad, ¿no? De acuerdo a la guía de estudio. El planteamiento del problema, nuevamente, acá unas características, permite describir la problemática en general, describe la naturaleza de las variables que voy a utilizar, ¿no? Independiente, dependiente, tabaco, cáncer, por ejemplo, ¿no? Una dependiente, una independiente, ¿no? Descripción de la relación entre las variables, como les dije, ¿no? Sé que es mucho consumo de tabaco, ya produce cáncer, ¿no? Entonces está ligada las variables. Importancia del estudio en la población, va a impactar mi estudio en qué tipo de población, pediátrica, adulta, mayor de 18 años, ¿no? Eh, vegetarianos, por ejemplo, en tipo de dieta, ¿no? Y me va a permitir ligar a la formulación del problema. Entonces, para ver la variable del problema, como les repito, ver esta información internacional, nacional, datos, porcentaje de casos, definir la variable del problema, ¿no? Cuál es la fuente, cuál es el origen del problema en sí, qué posibles relaciones hay, si son, qué, si son causales o qué tipo de efecto van a dar, sea positivo o negativo, si hay uno más autores que ya repiten ese tipo de trabajos, de estudios, para no tocarlos, pues, ¿no? ¿Qué hago yo haciendo un trabajo de tesis, un proyecto sobre un tema que ya ha sido tocado, ¿no? Siempre es bueno revisar los repositorios de las mismas universidades, porque a veces que uno solamente busca en Google Scholar o PubMed o en otro buscador, pero no revisa su propio repositorio de la universidad y quiere plantear un tema donde ya ha sido expuesto un alumno, ¿no? Entonces hay que revisar, ¿no? Los repositorios propios de las universidades que están libres, no puede encontrar allí, ¿no? Definición de las variables, relación entre las variables y explicación del problema que les he mencionado. La formulación del problema, que es parte, ¿no? Del planteamiento del problema, es una oración interrogativa o la pregunta en la que se anuncia luego el planteamiento. Es una interrogante que inquiere sobre la forma relacionada de dos o más variables, designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente. Entonces, criterios para formular un problema: debe expresar una relación de variables, debe formularse en forma de pregunta, debe posibilitar las pruebas empíricas de las variables y debe definir la población del objeto del estudio y limitar, ¿no? Espacio-tiempo. Aquí está, dimensión temporal y espacial, por ejemplo. Acá hay una pequeña demostración donde se observa ¿existe relación significativa, hasta la pregunta, entre estilos de crianza y violencia filioparental en parejas jóvenes de Huaycán? Estamos definiendo el diseño del alcance. Hay una relación significativa entre estilos de crianza, perdón, variable 1, versus violencia filioparental, variable 2, en parejas jóvenes, población en Huaycán, donde, por ejemplo, inclusive Huaycán, no, Huaycán Lima 2023, ¿no? Es para cerrar un poco la idea. Pero estamos viendo que están en signo de interrogación. La formulación de un problema depende del tipo de investigación a realizar. Si es una investigación descriptiva, podríamos empezar con cuáles son o qué, por ejemplo, es signo de interrogación. Si es una investigación correlacional, existe relación significativa entre, está relacionado, ¿no? En interrogación. Si es una investigación experimental, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es el efecto dosis-respuesta? ¿No? ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la especificidad? Acá hay unos ejemplos. Título 1, ¿no? Y respuesta. Título 1, estrategia de afrontamiento al estrés en los ejecutivos de la empresa farmacéutica Master y Johnson. Es un estudio descriptivo. ¿Qué estrategia de afrontamiento al estrés emplean con mayor frecuencia en los ejecutivos de la empresa tal? Título 2, percepción del clima laboral en dos instituciones de salud pública de Lima Metropolitana. Este descriptivo comparativo. Existen diferencias significativas en la percepción del clima laboral entre los médicos de dos instituciones de salud pública de Lima Metropolitana. ¿Sí? Se cambia la idea, se cambia el título, se cambia a la pregunta.
Otro ejemplo, competitividad profesional y estrés laboral en médico residente de Institución de Salud Mental de Lima. Estudio correlacional. ¿Existe relación significativa entre la competitividad profesional y estrés laboral en médicos residentes en una institución de salud mental de Lima? Es ejemplo número 4. Clima laboral, ¿no? Por ejemplo, liderazgo gerencial y desempeño laboral en trabajadores de Telefónica del Perú. Estudio correlacional múltiple. ¿Están relacionados el clima laboral y los estilos de liderazgo de los gerentes con desempeño laboral en los empleados de Telefónica en Perú? ¿No? Ahí sería básicamente, la respuesta, ¿no? Cambiando a la parte de, pregunta. Acá hay el último, ejemplo, educando en ambientes seguros, valoración de un programa de la mejor estilo de crianza en madres con hijos de edad preescolar, ¿no? ¿Cuál es la efectividad del programa? Educando en ambientes seguros, sobre estilos de crianza de madres con niños de edad preescolar en Lurigancho y Chosica, por ejemplo. Y esto ustedes tienen que revisar, ¿no? Ya está actualizado, acá les he puesto hasta 2023, pero hay ya una información para 2026 para Perú, que lo rige el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Donde se habla acerca de la prioridad, problemas sanitarios para poder investigar en Perú. Miren, va de 1 al número 11. 1 está, aunque no lo crea, se investiga en accidente de tránsito, ¿no? ¿Quién no viaja en una combi, en metropolitano, el Chosicano aquí en la zona ¿no? Entonces, accidente de tránsito es una prioridad. Hay mucha mortalidad por accidente de tránsito. Cáncer, no solamente cuello uterino, próstata, diferentes tipos de etiologías, no solamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sino en otros hospitales, ¿no? Como atención primaria y luego van a pasarlo. Enfermedades metabólicas y cardiovasculares, dislipidemias, hipertensión, por ejemplo, diabetes, ¿no? Enfermedades cardíacas. Lo que nos pasó con COVID, acá está, infección respiratoria y neumonía, no solamente en adultos, niños, neumococo, por ejemplo, o vacunación, también, un tema de investigación. ITS, infección de transmisión sexual, malnutrición, anemia, somos un país anémico, más del 50%, llegando al 40-50% con niños anémicos. ¿Por qué? Enfermedades metaxénicas o zoonóticas tenemos mucho en la selva, ¿no? Arbovirosis, Zika, dengue, chikungunya, ¿no? Por ejemplo, fiebre amarilla. Salud ambiental y ocupacional, también. Salud materna, perinatal y neonatal, también. Tenemos Instituto Materno Perinatal. En Lima tenemos el Hospital Madre Niño de Bartolomé. Salud mental, muchos hospitales psiquiátricos, es importante, y tuberculosis. Entonces son las 11 prioridades que se plantearon en 2019-23. Esto ha ido cambiando, no tanto un 100%, pero hay una variación, pero ya se tiene hasta 2026. Entonces siempre es bueno buscar, ¿no? En qué temas tengo que investigar. Y en cuanto a la justificación, ¿no? Es la razón por la que a juicio de los autores, ¿no? Decidimos por qué lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué vale la pena realizar? Responde a la pregunta, ¿para qué va a ser útil la investigación que voy a plantear? ¿Cuál es el aporte al mundo científico? Si es por conveniencia, ¿no? ¿Para qué sirve la investigación? ¿Tiene relevancia social? ¿Cuál es la relevancia para la sociedad? ¿Tiene valor teórico? ¿Los resultados servirán para respaldar o ser una teoría o llenar algún vacío, como les mencioné? Utilidad metodológica. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente. Pues les mencioné, si algo negativo sale, hay que informarlo para que el otro autor que venga después no utilice la misma estrategia o la misma metodología. El presente estudio es relevante ya que permitirá conocer el grado de influencia, por ejemplo, ¿no? de apego, en el caso de autoconcepto con la calidad de relaciones románticas entre los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Acá hay una idea de trabajo. Los resultados del estudio generan diferentes puntos de investigación, programas de investigación y charlas preventivas. Además, contribuye a la adaptación de este tipo de inventario y la escala de calidad de relaciones románticas para ser aplicado en el estudio en mención. Por ejemplo, aquí hay una
título de tesis, ¿no? Se encontró de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, factores relacionados a accidente cerebrovascular en pacientes atendidos en emergencia del Hospital Nacional Loaiza 2018, ¿no? Variables, tipo de estudio, espacio, tiempo, por ejemplo, las dimensiones. Aquí, correlación entre anemia en niños de 6 años y síntomas depresivos maternos, un análisis de fuente secundaria de ENDES 2015-2017. Otro título de tesis, isquemia miocárdica aguda en pacientes mayores de 65 años que acuden a la emergencia del Hospital 2 Vitarte Salud por enfermedades no cardíacas de prioridad 1 y 2, espacio-tiempo, variable 1 y 2, ¿no? Relación de estudio, calidad y cultura de seguridad en salud en el personal médico del Hospital 2 Vitarte Salud 2017, ¿no? Otro ejemplo que se encontró. ¿Por qué es tan importante entonces el planteamiento de problema? Porque no solamente me va a ayudar a iniciar el trabajo o ser la piedra fundamental. No es que lo delimito, ¿no? Lo defino, lo justifico y voy a responder a las preguntas que he planteado. Son bases para formular mis objetivos, hipótesis y orientan la forma como voy a trabajar la metodología y me guía a obtener resultados y conclusiones, es decir, las respuestas a las preguntas planteadas en el problema. Todo esto en base también a la revisión de literatura y obviamente respetando los aspectos éticos, si hay o no uso de consentimiento informado. Recalcando nuevamente, elemento de planteamiento de problema, cómo defino y delimito, establecemos la unidad de análisis, límites teóricos, temporales, preguntas de investigación ¿no? Del estudio, objetivos, me lleva al objetivo a través de la guía de estudio y cómo es que justifico, por qué y para qué voy a hacer ese trabajo. Entonces, a partir de la idea y luego de, pueden ser uno o dos autores para tesis, por ejemplo, me permite argumentar en forma razonable y ser ese puente entre la idea y el planteamiento del problema, a partir de lo que he revisado, ¿no? De lo que he básicamente investigado por fuente bibliográfica. Entonces, acá hay un ejemplito que utilizamos en el Centro de Medicina Tradicional en cuanto al proyecto Dolor y Metformina. Concebimos la idea, buscamos la información de fuente, antecedentes, acá está. El dolor es una principal dolencia que afecta al hombre y que el médico debe mitigar. Existe una amplia información de medicamentos que se emplea para antagonizar el dolor. Se observa que los medicamentos analgésicos muestran eficacia parcial, eventos de resistencia y efectos adversos. La generación de nuevos medicamentos es un proceso a largo plazo, que cada vez se ve más fracaso en la aprobación de nuevas drogas. La metformina es un medicamento antidiabético con efectos pleiotrópicos. Tiene otros usos. Entonces, identificamos el área de situación del problema, describimos la situación, formulamos el problema de investigación, justificamos y determinamos la viabilidad. Describimos la situación. Aquí está lo que se le mencionado, una manifestación desagradable, es estimulada por vías neurogénicas, debe ser mitigado a través de medicamentos analgésicos, se desarrolla menos drogas, la metformina es una droga antidiabética con efectos pleiotrópicos, y este símbolo demuestra que el efecto de metformina en vías de inflamación. Entonces, la metformina tiene efecto analgésico, es la formulación del problema de investigación en forma de pregunta. Y pasamos a justificarlo. Las vías de inflamación también están imbricadas en la génesis de dolor. La metformina inhibe la inflamación in vitro y in vivo. La metformina es una droga aprobada para el uso clínico. Se requieren nuevas alternativas de drogas para manejar el dolor. Se podría generar un valor agregado de la metformina para eventos de dolor. Y determinamos la viabilidad o factibilidad. Existen modelos experimentales para determinar analgésico de dolor, sí, en ratones. ¿Cuento con ambientes adecuados para poder realizar el experimento? Sí, sí. ¿Cuento con financiamiento? No, necesito mucho financiamiento. Y cuento con asesoría, con expertos que me puedan poder tener un modelo experimental para poder hacerlo en corto tiempo utilizando una droga que ya se utiliza para diabetes. Una doble de repuesto, una doble de segundo uso, por ejemplo. Entonces, de esa forma se puede, ¿no? Desde tener la idea, concebir toda la idea, ¿no? Pasar a describir la situación
y se formula la pregunta y se va a relacionar. Justifica la idea, ¿no? La novedad, digamos, y se determina la viabilidad o factibilidad. Chicos, espero que les haya tratado de resumir, ¿no? Las, eh, la presentación en lo que fue conversado en cuanto a a planteamiento y justificación. Muchas gracias, doctor. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta por ahí, este es el momento y vamos a dar unos minutos para que puedan realizar sus preguntas. Igual la PPT te lo mando a tu correíto, ¿puede ser? Sí, doctor, me lo manda y yo ya Para, se lo comparto a los chicos. para que puedan de repente ahí de tenerlo, ¿no? En forma más cercana y bueno, estoy bastante con el tiempo corto, ¿no? Gabriel sabe y bueno, si hay algún proyecto que quieren desarrollar, tenemos un laboratorio de investigación ahí de biología molecular junto con el profesor José Yareta. Están invitados, esperamos hacer una nueva pasantía para enero y febrero, ¿no? Pero el trabajo básicamente entonces es experimental, ¿no? No es tanto sistemático con datos. Y bueno, están bienvenidos para lo que son de UPU, inclusive para otras universidades. Hacemos mucho, ¿no? Hacemos muchos, invitaciones para otras universidades para que puedan participar, ¿no? Nosotros encantados de poder tenerlos. Yo sé que en época de clase es bien difícil, pero ¿no? Podemos tenerlos a ustedes, ¿no? Enero y hasta la quincena de febrero para poder que puedan tener un tipo de pasantía, básicamente en estudios experimentales, en la parte microbiológica, en la parte de biología molecular. Si no hay preguntas, tu correíto, Gabriel, disculpa, ¿me dictas? Sí, doctor, se lo paso al interno. Ya, listo, para Oh, mandarte ahora mismo, porque si no me voy a olvidar y ya, y no te lo mando, ¿ya? Porfa, listo, doc. Bien. ¿sí? Chicos, en unos momentos por el chat les vamos a enviar la asistencia para que puedan registrarse ahí y eso sería todo por el día de hoy. Ya pueden irse si gustan. Muchas gracias, doc. Chicos, gracias. Vamos para seguir colaborando con, bueno, con ustedes, con SOSEN, y gracias nuevamente por la invitación. Cuídense.